pregunta número 10 de la sección de química, de seguro te asustaste, pero no te preocupes, está muy sencillo. Solo nos pide determinar el reactivo limitante de esta reacción química, donde tienes 12 gramos de aluminio y 20 gramos de ácido clorhídrico. El primer paso cuando te pidan reactivo limitante y reactivo en exceso es verificar que tu reacción esté balanceada, es decir, que tengas la misma cantidad de elementos en los reactivos, que son los compuestos que están antes de la flechita, y la misma cantidad en los productos, que son los compuestos que están después de la flechita. ¿Cómo me daré cuenta de eso? Si ya tienen los coeficientes. Estos coeficientes me indican que la reacción ya está balanceada. Ahora, en este caso específicamente nos están pidiendo el reactivo limitante. Recuerda que los reactivos son los compuestos que están antes de la flechita. Por eso vamos a estar trabajando con el ácido clorhídrico y el aluminio. Y justamente de estos compuestos son de los que nos dan la cantidad de masa. Mira, 20 gramos de ácido clorhídrico y 12 gramos de aluminio. Ya tengo todos los datos que necesito. Y para verificar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, simplemente debes hacer una pequeña división. Está muy sencillo. Lo primero es establecer qué es el reactivo limitante. Este es el compuesto que está en menor cantidad, por lo tanto me va a delimitar la reacción. Y el reactivo en exceso, pues es el que está en mayor cantidad. Hay que ver un ejemplo. Imagina que yo quiero hacer hot dogs. Mis ingredientes, mis reactivos, pues son la salchicha y el pan. Si te das cuenta, yo tengo 4 panes, pero tengo 5 salchichas. ¿Quién va a establecer cuántos hot dogs puedo hacer? Pues el reactivo limitante, que en este caso es mi pan. ¿Qué ingrediente me va a sobrar? Las salchichas, porque la tengo en mayor cantidad. Por eso es el reactivo en exceso. Eso es lo que me está preguntando pues, la guía del Politécnico. Ahora, para poder establecer quién es el reactivo limitante, nada más tenemos que hacer una división. Es muy sencillo porque esta división siempre será masa entre peso molecular. Masa entre peso molecular. ¿Y qué me va a dar de resultado esa división? Pues la cantidad de mol. Eso es lo que establece quién está en menor y mayor cantidad. Entonces, si no sabes sacar ninguno, mira, no te preocupes. La masa siempre nos la va a dar como dato la pregunta. Si te acuerdas, la masa nos decía que de ácido clorhídrico tengo 20 gramos y me decía que de aluminio tengo 12 gramos. Esos datos ya están establecidos. ¿Recuerdas que te dije que es masa entre peso molecular? Masa entre peso molecular. ¿Cómo vas a calcular el peso molecular? Muy sencillo. Los datos, esos datos de los pesos atómicos de cada elemento, o sea, cuánto pesa cada elemento, ya te lo establece el examen, así que no te preocupes. El peso molecular es el peso total de todo el compuesto. El peso atómico es la masa o el peso, que es el que le decimos coloquialmente, de cada uno de los elementos. Y son los que te digo que ya los establece el examen, así que no te apures. Bueno, para sacar el peso molecular del ácido clorhídrico, primero vamos a verificar cuántos tengo de cada elemento. Por ejemplo, cuántos hidrógenos tengo, eso me lo va a decir el subíndice, es decir, el numerito que está abajo del elemento. Si te das cuenta, pues nada más tengo uno y en la pregunta o en el examen, pues me van a dar el peso atómico del hidrógeno. Si tú verificas, ahí en la pregunta te decía que nada más tiene de masa 1 gramo. Ahora, de cloro nada más tengo uno y su masa es de 35.5. Entonces, 1 por 1 pues me va a dar 1 y 1 por 35.5 pues me va a dar 35.5. Si yo saco el total de esta masa, me va a dar 36.5. Pero ya viste que tengo aquí un 6 de coeficiente. Me está diciendo que en realidad tengo 6 moléculas de todo este compuesto. Por eso al final lo vas a multiplicar por 6. Y 6 por 36.5 pues me va a dar 219 gramos sobre mol. Este es el peso molecular de todo este compuesto. Recuerda, si tiene coeficiente, al final también lo tienes que multiplicar para sacar el peso total. Ahora, vamos con el aluminio. Si te das cuenta, también tengo de subíndice un 1 y su masa atómica es de 27. 1 por 27 pues me va a dar 27, pero en total tienes 2 moléculas de aluminio. Por eso sería 2 por 27 y en total su peso molecular será de 54 gramos sobre mol. Ya tengo el tercer dato que necesito, que es el peso molecular. Ya está establecido y lo voy a colocar aquí, 219 y 54.
Ahora sí, recuerda que la división siempre es masa entre peso molecular, masa entre peso molecular, masa entre peso molecular. ¿Y qué me va a dar eso? La cantidad de mol. Ellos me van a establecer quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Ahora esta división está muy sencillita, pues es 20 entre 219 y en este caso sería 12 entre 54. Pero ya sé que me vas a decir, oye, pero en el examen no voy a tener calculadora, ¿qué voy a hacer? La verdad es que voy a perder mucho tiempo haciendo las divisiones. Mira, no te preocupes, te voy a enseñar un truco. Como la división es masa entre peso molecular, estás de acuerdo que nos va a quedar una fracción. En este caso, para el ácido clorhídrico tengo 20 sobre 219 y de aluminio 12 entre 54. Para que no hagas la división, yo te recomiendo que hagas el juego de qué fracción es más grande. Y eso es muy sencillo. Nada más vas a aplicar un Wakanda, o sea, vas a cruzar el numerito de abajo con el de arriba y este numerito de abajo con el de arriba. Siempre cruzado, siempre cruzado. Por eso me quedaría 54 por 20. Si te cuesta mucho esta multiplicación, solo haz esto. 54 por 2, 108. Y solo le agregas el 0 que te comiste. ¿Ya viste? Entonces 54 por 20 me va a dar 1080. Ahora vamos a multiplicar de este lado. 219 por 12. Si también te cuesta esta multiplicación, yo te recomiendo que lo hagas más simple. En lugar de multiplicar por 12, multiplica por 10. 219 por 10 únicamente le agregas un 0, ¿estás de acuerdo? Entonces, mira, 219 por 10, ¿estás de acuerdo que me quedaría 219 y le agrego un 0? 2190. Para no hacer toda la multiplicación completa, aquí yo ya la había hecho. Si yo multiplico 219 por 12, pues son 2628. Si tú multiplicas por 10 no pasa nada. De todas maneras me voy a dar cuenta que este valor va a ser más grande que el de color rojo. Ahora, lo que necesitamos aquí en este juego de qué fracción es más grande es ver qué valor es mayor. El valor mayor de esa multiplicación me está diciendo que esta fracción es más grande. Siempre lo que esté en mayor cantidad, ¿recuerdas qué tipo de reactivo era? Exacto, en exceso. Esta fracción me está diciendo, como ese es un numerote, me está diciendo que ese reactivo es el que está en exceso. Ahora, la cantidad de la multiplicación que te salga menor, adivina qué reactivo es. Pues el limitante, porque es el que está en menor cantidad. 1080 es menor que este numeronte. Entonces, este es el reactivo limitante, el ácido clorhídrico. Regresemos aquí a mi tablita y sí es cierto, mira, el ácido clorhídrico, la multiplicación de las fracciones me quedaba menor, por eso es el reactivo limitante. En esta fracción, ¿te acuerdas que el numerote era 2000 y cacho? Por lo tanto, es el reactivo en exceso. Específicamente nos están pidiendo el reactivo limitante, es el ácido clorhídrico. Entonces, únicamente lo busco en mis respuestas y si te das cuenta, la respuesta correcta es el inciso C.